en la transmisión directa. Me comentan que ya estamos en la transmisión en vivo y listas para comenzar. Bueno, muy buenas tardes a todos quienes nos acompañan en este evento tan especial. Les extendemos una cálida bienvenida de parte del equipo del Museo de Arte y Diseño Contemporáneo. Muchas gracias por su presencia e interés. Esta tercera y última sesión del simposio es parte de los eventos que acompañan la exhibición a dúo Lenguaje Cervantes, que aborda los dilemas de la identidad en las prácticas artísticas de Mimian Su y Elia Arce, dos costarricenses cuyas vidas han sido profundamente marcadas por la migración. Esta exposición estará abierta y gratuita para los públicos en la Sala 1 del Museo de Arte y Diseño Contemporáneo en San José, Costa Rica, hasta finales de septiembre del 2026, perdón. En el contexto del simposio, el jueves pasado tuvimos una conversación sobre migración, arte e identidad junto al filósofo Alexander Jiménez en diálogo con ambas artistas. Y esta mañana de este mismo martes tuvimos un panel realmente fabuloso y emotivo enfocado en la obra de Mimian Su y en la creación artística de las diásporas asiáticas en América Latina junto con las investigadoras Li She y Jacqueline Yang. Y ahora, para cerrar, tenemos este panel dedicado a Elia Arce. Y no exagero si digo que a quienes presentamos y moderamos nos convoca una profunda admiración hacia el trabajo de Elia y un sentido cariño hacia su persona. Este espacio de presentaciones y conversación busca profundizar en el trabajo del artista desde una dialéctica. Por un lado, Surpi Cangelini estará argumentando sobre la desaparición del cuerpo de Elia en la performance y por otro, Yasmín Magaña relatará acerca de cómo hacer aparecer a Elia en los archivos de la performance en Los Ángeles. Llegamos a esta dialéctica entre la desaparición del cuerpo en la performance y la aparición del artista en los archivos a partir de un primer encuentro que tuvimos las cuatro en el que parecía surgir cierta tensión, una tensión entre, por un lado, el deseo que surge desde la teoría y la práctica artística de reconocer y validar una metodología de creación de devenir subjetivo basada en la desaparición del cuerpo, esto como un modo de evocar y hacer aparecer otros relatos, otras vidas, otros cuerpos, participando en la activación y la transferencia a la memoria colectiva. Y por otro, el deseo que surge, interpreto yo desde la historiografía, de hacer aparecer a Elia en la historia del arte y en los archivos. Y ambos deseos encuentran aquí cabida y creo que es algo que hace particularmente interesante este espacio y despliegan debates fundamentales sobre la historia, la memoria y el archivo desde la performance, una práctica que es sumamente potente y transformadora, a la vez que escurridiza y que sigue generando problematizaciones esenciales en la comprensión del arte, la historia y las identidades colectivas. Y bueno, estos debates, como ya nos desarrollarán Surpik y Jasmine, no solo tienen que ver con la performance, sino también entra la antropología, entre otras disciplinas,
y posturas teóricas que hablan sobre lo efímero, sobre el repertorio y bueno, también sobre las transformaciones de hacer historia y de mantenerse, y desde esta disciplina, los esfuerzos que hace por mantenerse relevante desde subjetividades y modos de ser radicalmente distintos a las premisas de la modernidad. Entonces, sin hacer más spoil, quiero agradecer de corazón al acompañamiento de Surpic Angelini, Yasmin Magaña y por supuesto del artista Elia Arce. Voy a presentar a las dos ponentes, así como al artista, para seguidamente darles la palabra. Surpic Angelini es una artista, curadora y escritora radicada en Houston. Su trabajo se basa en las disciplinas superpuestas del arte, la arquitectura y la antropología cultural. Se formó en arte en Mills College y la Universidad de Cornell y en arquitectura y urbanismo en la Universidad Central de Venezuela y obtuvo su licenciatura en arquitectura de la Universidad de Houston. Junto con el artista y teórico Abdel Hernández, fundó la Fundación Transart, un taller de arte y antropología con sede en Houston, Texas. Surpic dirige la fundación desde 1996, impulsando su misión de apoyar artistas y académicos involucrados en investigaciones sociales, antropológicas e interdisciplinares relevantes. Yasmin Magaña es investigadora e historiadora del arte en el Latin American and Latinx Art Initiative, LALAI, por sus siglas, del Getty Research Institute. Allí ella facilita el desarrollo de recursos y programas relacionados al enfoque de LALAI en el arte y los archivos de Centroamérica. En su propia investigación explora la evolución de los conceptos del arte socialmente comprometidos, la colectividad y el arte en el espacio público en América Latina. Anteriormente, Jasmine ha trabajado en departamentos de curaduría y educación en instituciones como el Buffalo AKJ Art Museum, el Essex Collection of Art from Latin America y el Museum of Latin American Art en Long Beach, California. Recibió una maestría en Historia del Arte y Estudios Visuales de Duke University, una maestría en Historia y Teoría del Arte de la Universidad de Essex y una licenciatura de la Universidad de Seattle. Y finalmente, nos acompaña también Elia Arce y Elia es una artista multidisciplinaria con una creación efervescente, radical y profundamente comprometida con su contexto histórico y político desde la década de los 80. Se forma como artista en ese caldo de cultivo de creatividad y activismo que fueron los 80 y en los movimientos de solidaridad artística internacional con Centroamérica, así como en la fluidez entre disciplinas artísticas y el eje de lo social que atravesaba la creación artística de esa época. Se formó en comunidades y colectivos de cine, teatro y artes visuales entre Nueva York, Centroamérica, Los Ángeles y Houston. Quiero expresarles un sentido de agradecimiento a las tres por acompañarnos hoy con todo su conocimiento y reflexiones. Y con esta introducción corta, le cedo la palabra a Surpic Angelini. Surpic, no te escuchamos. El micrófono. Todavía no. Sí. Ahí, ahora sí. Bueno, muchísimas gracias. Es un honor y un placer participar en esta fascinante discusión junto con Yasmín Magaña de la Getty Foundation y la curadora Sofía Villena sobre la obra de la reconocida artista de performance Elia Arce en ocasión de una retrospectiva en el Museo del Arte y Diseño Contemporáneo de Costa Rica. Muchísimas gracias por la invitación, Elia y Sofía, y por toda la asistencia del team. Desde 1997 tuve el privilegio de estudiar, reseñar y colaborar con la obra de Elia Arce a través de la Fundación Transart, un espacio experimental para arte y antropología que fundé como artista, escritora y crítica cultural ese mismo año con el apoyo de los antropólogos de la Universidad de Rice.
Autores del legendario Writing Culture, tales como George Marcus, Steven Tyler, James Clifford, Michael Taussig, entre otros antropólogos seminales. Ellos lanzaron al final de los años 80 una revisión radical de las prácticas, la ética y la supuesta objetividad de las ciencias sociales, hecho que marcó un momento histórico en la academia a nivel mundial. En ese mismo año, uno de los autores principales de Writing Culture, George Marcus, decano de antropología en Rice, me invitó a presentar un grupo pionero de artistas que descubrí investigando la vanguardia en Latinoamérica. Este movimiento colectivo con profundas raíces antropológicas fue iniciado por el artista teórico Abdiel Hernández, quien incorporaba al mismo tiempo las revisiones de Writing Culture con conceptos estructurales postcoloniales en Cuba. Sus propuestas con un arte de corte etnográfico cuestionaba sobre todo la representación en el arte y el dilema del autor, ambos herencia del modernismo. Fieles a estos conceptos, Abdel y yo presentamos en el campus de Rice 7 instalaciones, performances y una serie de conferencias semanales bajo el título de Artistas en Trance, junto con algunos integrantes del movimiento original en Cuba y con nuevos seguidores venezolanos. Todas las obras se basaron en trabajos culturales críticos o etnografías de sus propias comunidades. Nuestro encuentro con Elia Arce en Houston ese mismo año sucedió cuando ella dirigía el performance Don't Tell Anybody, con mujeres afectadas por SIDA en Diverse Works. Un verdadero sortilegio para nosotros, pues al estudiar su proceso creador desde sus inicios, comprendimos que su obra era fundamental en el contexto del arte antropológico que propone Transart. En el año 2000 publiqué un ensayo detallando el lenguaje dramatúrgico en el proceso creador de Arce en la revista Art Lies de Texas, al coeditar su primera edición bilingüe. Luego, en el 2003, para la revista Gestos de la Universidad de California, estudié el fenómeno de la memoria ante la desaparición del cuerpo en obras de artistas latinoamericanos muy reconocidos en los circuitos internacionales, como Sildo Mirelles, Alfredo Har, Tunga, Cecilia Vicuña, María Teresa Inquiapie, Tania Bruguera, entre otros. Allí también señalé la importancia de la obra de Elia Arce, donde reclama el cuerpo y su ausencia como texto situado y contestatario en la política social. Observando la carrera de Arce a través de 30 años, se me hace cada vez más evidente que la presencia ineludable de su cuerpo en sus famosos monólogos, Arce añade grados sutiles de ausencia del cuerpo en todos sus performances, porque notamos cómo de momento ella se desmaterializa la huella del cuerpo, deslizándose afuera de él, convirtiéndose en otra, evocando así un continuum encantatorio, onírico, que trasciende el aquí y el ahora. Estos son momentos de transformación, que al empezar en el aquí y ahora, el artista hace alusiones a lo vivido, a sus experiencias personales, viscerales, profundamente contestatarias, para luego sutilmente ocupar el lugar del otro personaje, hablar con otra voz, que trae otro recuento dramático, otra confrontación con figuras de autoridad represivas, abusivas, injustas. Este espacio donde se desplazan las identidades, donde se diluyen las oposiciones binarias o las diferencias, y esencialmente donde sucede toda transformación, es lo que llama el filósofo francés Gilles Deleuze el espacio transicional, el in-between, es el espacio de creación por excelencia. Es también el llamado espacio potencial propio del feminismo, impulsado dentro de la revolución vital del pensamiento crítico de nuestra era, por autoras cruciales como Elizabeth Grosz, Judith Butler, Hélène Cixeux y Lucy Irigaray. En este espacio donde operan esas sutiles transformaciones, Arce adopta la voz del otro, cambiando de roles. Y son cambios que, como en el teatro épico de Brecht, se hacen muy visibles al público, de manera de acentuar la carga de la crítica social
y así, indirectamente, invocar al público como testigos o cómplices de la acción. Por ejemplo, en el quinto mandamiento, y aquí ven una figura de Elia en ese performance, presentado en el Red Cat Theater en Los Ángeles en el 2006. Veteranos de la guerra de Irak expusieron sus testimonios de los horrores de la guerra y sus inquietantes efectos postraumáticos, mientras que Arce se va mutando jugando el papel seductor de la pin-up girl, hasta presentarse al final, vemos fotos, ¿no? Pin-up girl, hasta presentarse al final como Marilyn Monroe cantando provocativamente. Creo que tenemos otra diapositiva. Exacto. Este, provocativamente, Happy Birthday, Mr. President, and John F. Kennedy. Con las irrupciones de la Pin-Up Girl entre escenas actuadas por los veteranos, se manifiesta la trágica pulsión subyacente en la psique de los combatientes de guerra. Ese eros fatídico, intricado con la muerte, o el eros y thanatos, discutido tanto por Freud. Lo que quisiera señalar aquí es que a través de los pasajes de la Pinup Girl también invocamos asociaciones arquetipales en la memoria colectiva del público, al no limitar la atención exclusivamente a estos soldados, sino a la colusión problemática del sexo con la violencia. Hoy habría que identificar esa pulsión pervertida con el abuso sexual de niñas traficadas para servir hombres de poder con la proliferación criminal de las guerras actuales. Y me pregunto, ¿cómo presentaría Arce una nueva versión del quinto mandamiento? Creo que tenemos otra. Ok. En 1993, en el Highways Performance Space de Santa Mónica, presentó Arce, tengo tantas puntadas que a veces sueño que estoy enferma. De entrada, Arce se encuentra desnuda, encerrada en una jaula con un letrero que dice, aliméntame. Las escenas que le siguen se construyen a la manera de vignettes. El montaje del texto y la imagen enlaza el aquí y ahora con pasajes cinemáticos evocadores, de modo que la secuencia diacrónica de la acción se disipa, sumergiéndonos en un performance poético, erótico, encantado, operado con un lenguaje subliminal que desmaterializa la huella corporal, la presencia misma de haber estado allí, suspendiéndonos en una especie de trance donde el tiempo fluye como un continuum onírico. Quisiera describir algunas escenas de esta obra donde la transformación de Arce, invocando otros personajes, tiende a atenuar su presencia física. Una mujer se baña en una tina, su voz emerge de su respiro como una resaca. El agua le pesa sobre el cuerpo, le pesa como la memoria de sus dolores. El cuerpo se hunde en el agua, casi desaparece y emergen las memorias del dolor de su padre, la del abuelo, la del tatarabuelo, la de la madre, la de la abuela, la de la tatarabuela. Y al final vuelve a enfatizarse el cuerpo, crearse una mujer desnuda en una tina o en una cuna o en una mesa de parto. El cuerpo se contorsiona, se retuerce, da luz al alma. En otra viñeta, Arce disipa su presencia física relatando la historia de otra mujer. En esta escena, Arce se peina. Peinándose recuerda a la viga, una maestra que confronta a su jefe, el cual le dice que no se asuste, que la quiere como una hija, que le deje tocarle el pelo. Y así nos lleva a una evocación de algo que ya no está allí. Luego, poniéndose en cuclillas, mete la mano en un tobo lleno de arcilla, amasa la arcilla y se unta y borra su cuerpo casi por completo, con las manos embarradas, y así se convierte despertando con otra voz, protestando el sucio que debe limpiar, la mierda, la basura, la ropa, la cama, el piso, el espejo donde
no debe dejar ni una huella de haber estado allí, de haber limpiado una casa. Es la voz de una mucama y de nuevo una presencia imaginada, invocada. La próxima. La arcilla es una materia que ella vuelve a usar en el 2008 con la obra Long Count 1 en la Universidad de Houston, donde borra la imagen de familiares en una serie de fotos cubiertas de barro que dispone en la pared por 5 días. Esa acción da lugar a Long Count 2, donde con el performance Thrive, seguimos con la otra, exacto, ahí, Thrive en Diverse Works, Arce en posición fetal, se pliega dentro de una envoltura cubierta de arcilla, extendida y sujetada a la pared. Saliendo lentamente de su capullo a través de una rajadura que recuerda una vulva, Arce abandona la envoltura vacía, ahora cargada con el aura de su huella en la pared, algo que se expresa con una fuerza contra natura en el mundo cultural, contrastando, por ejemplo, las huellas que dejaba el cuerpo de Ana Mendieta en la naturaleza. En un texto para la revista Escena, en el 2016, desarrolla en detalle el concepto del aura que deja la huella de un cuerpo ausente. Esta aura es lo que Walter Benjamin pregona como una de las cualidades que pierde el arte moderno tras la reproducción mecánica de imágenes fotográficas, que signa, por ejemplo, el arte pop. Sin embargo, yo argumento que Arce, a pesar de que se vale del apoyo de imágenes proyectadas a través del multimedia, la huella del cuerpo real desaparecido en sus performances siempre deja un aura, un haber estado allí. De manera que ambas situaciones descritas por Benjamin se evidencian la pérdida del aura con la reproducción de la imagen y un aura que vuelve con la huella del cuerpo ausente. De la misma manera, objetos cargados con memoria, la próxima, usados como soporte en sus performances, maletas, espejos, martillos, lápiz de labios, fotografías, muñecos. Sus acciones evocativas desdibujan tanto el cuerpo presente de ella como actriz como la de los objetos, dando lugar el aura del ausente, volviendo a la audiencia en un flujo de conciencia, en ese continuo donde el presente, el pasado y el futuro también se revelan como una ilusión. La próxima. Con la primera mujer en la luna, presentada con el patrocinio de FITLA, el Festival Internacional de Teatro Latinoamericano, en el 2002 en Los Ángeles, el extraordinario monólogo reflexivo de Arce se convierte en un rito de pasaje o en una profunda meditación sobre el significado espiritual de la vida. La secuencia de potentes escenas poéticas revelan etapas cruciales que atraviesa Arce al descubrirse como un inmigrante nómada, mientras saca objetos testimoniales de una maleta, relatando dramas personales y buscando su verdadero lugar en el mundo. Simultáneamente, en el fondo se proyectan los bosques y mares de Costa Rica, el tráfico de Houston, el desierto de Joshua Tree, y al final de su trayectoria, Arce logra llegar a su centro espiritual, donde se funde con el cosmos proyectado en el fondo del escenario, y así desaparece. Por cierto, una versión de La primera mujer en Dallas fue premiada por el National Performance Network como el mejor performance del 2011. Hemos constatado cómo el cambio de roles no solo marca emblemáticamente la obra de Arce, pero también vemos que a través del juego de luces y sombras, Arce crea imágenes corporales vivas, icónicas, en contraposición a proyecciones mediáticas. Congela gestos o muecas faciales, sugiriendo máscaras simbólicas que remiten a los inicios de su carrera con los títeres de Bread and Butter Puppet. Ah, no, no, I'm sorry, Bread and Puppeteer. Esa destilación de imágenes cargadas de significado replican arquetipos cautivantes que persisten en el imaginario de la audiencia.
con otra impactante y poderosa performance titulado No Time to Mourn en el Red Cat Theater. Arce ubica en el fondo del escenario algo que parece un montículo cubierto con una manta azul cobalto. La tela azul que la cubre, con pliegues profundos, se extiende como una tira ancha hacia el frente del escenario, iluminado como un largo riachuelo que parece nacer de las entrañas del lejano montículo. Se oye repetidamente un cántico dulce y lánguido de una mujer. Es un lamento melodioso y sublime, con una lírica que se remonta a una lengua ancestral. Y lo que parecía un riachuelo al inicio, se ve transformado en vendajes usados en ritos funerarios, al aparecer una mujer vestida de color amarillento, como el desierto. Avanzando de rodillas, la mujer enrolla cuidadosamente la tela con una reverencia ritual, lenta y amorosa. Poco a poco se descubre que lo que está envolviendo a la mujer es un pequeño difunto, víctima de la guerra de Gaza. Al llegar al final de su vía crucis, la mujer se acerca al montículo azul, pasa el bulto pesado sobre lo que ahora se revela como el regazo de una figura humana cubierta con el manto azul, y solo entonces las manos de la madre se hacen visibles para recibir al hijo muerto, en un gesto inolvidable, profundamente conmovedor. Así revive Arce la imagen de la pietad, repercutiendo en la memoria colectiva del público. Con pocos medios, el efecto poderoso de la presencia y la ausencia del cuerpo en la obra de Arce se ve resumida en este extraordinario memorial minimalista a las víctimas de la guerra de Gaza. Un ejemplo aún más radical de la desaparición del cuerpo se ve en el video documentación del 2022 de un performance titulado La cuenta larga 3, que se lleva a cabo en la montaña de Talamanca, en Costa Rica. En el video se oye y se percibe movimientos del respiro rítmico de un ser humano, enterrado bajo una capa fina de tierra. Ya no son cantos ni voces humanas lo que oímos en el fondo de la banda sonora. Son trillidos de pájaros silvestres, el viento sutil, gemidos de monos salvajes que irrumpen la calma. Es el cuerpo invisible de Arce que se funde ya no con las estrellas del cosmos, como en la primera mujer en la luna, sino con el polvo de la tierra, nuestra tierra, aquí en nuestro planeta. Cuando pienso en los mundos que me ha desvelado la obra de Arce durante 30 años con los maravillosos performances que presencié, a veces como observadora y otras como colaboradora en espacios como Diverse Works, el Blaffer Gallery, el Departamento de Arte de la Universidad de Houston, el Station Museum for Contemporary Art, el Houston Art League, el Orange Show, la Fundación Transarte en Houston, el Red Cat Theater, el Teatro Frida Kahlo en Los Ángeles, el Hierbabuena en San Francisco, New World Theater en Amherst, el Majestic Theater en Dallas, Apple Shop en Whittiesburg, Kentucky, el Gala Theater en Washington. En fin, han sido muchos años y un tal número de performances que la lista prolífica de las obras de arte sería demasiado larga para cubrirla aquí. Después, desde el punto de vista antropológico, lo más contundente de la obra de Elie Arce es su exploración autoetnográfica, destilada a través de sus brillantes monólogos íntimos y confesionales, usando el cuerpo como medio de expresión e instrumentos de protesta contra la represión, el abuso sexual, el prejuicio racial, entre tantas injusticias sociales. A pesar de que el cuerpo feminista ha sido considerado como medio subversivo político en el periodo multiculturalista del arte contemporáneo, Elia Arce se ha resistido a las etiquetas derivadas de la política de identidad en Estados Unidos. Ella siempre busca romper con todo estereotipo cultural, racial, sexual, político, cuestionando la asignación de roles con barreras sociales. Con sus intensos monólogos, Arce brilla entre los más celebrados en Estados Unidos como Laurie Anderson,
Eric Bogosian, Spalding Gray, John Leguizamo, reseñados por Mark Russell, autor de Out of Character. Además de sus monólogos, Arce a menudo incorpora sujetos que selecciona en comunidades marginadas como actores en sus performances. Luego de estudiarlos detalladamente a través de un trabajo de campo minucioso y profundo, pues se dedica a entrevistar, grabar, filmar, transcribir sus diálogos, identificándose siempre con enorme compasión con el problema crítico que los adolece y que merita justicia social. Por eso no es raro encontrar que Arce se haya ocupado de poner en escena a mucamas de un hotel en Wyoming, mujeres hispánicas y latinas afectadas por el SIDA o por el cáncer del pecho en Houston, o víctimas de violencia doméstica en Washington, veteranos afectados por el síndrome postraumático de la guerra de Irak, palestinos que llevan su duelo por las víctimas de la guerra de Gaza, comunidades de ancianas afroamericanas desatendidas luego de la catástrofe de Katrina, entre muchos otros problemas que también revelan severas crisis ecológicas. La obra de Arce fundamentalmente expone una crítica radical de la representación, ya que no representa al otro, sino que lo presenta, evocándolo y dándole voz como actor de su propio testimonio de sus performances. La evocación, vista como tropo literario, según el antropólogo Steven Tyler, tiene el poder de convocar el imaginario colectivo. Para Tyler, al representarse ejerce una especie de omnisciencia autoral, egocéntrica y presuntuosa. Experimentar la transformación de lo individual a lo colectivo en la obra de Arce es algo terapéutico, catártico, muy sentido en la recepción de su obra, tanto por sus colaboradores como por su audiencia. Un caso ejemplar se vio con el desenlace final del performance Don't Tell Anybody. Un grupo de mujeres de la comunidad latina hispana en Houston se presentaron en escena cubriéndose la cara con máscara, pues tratándose de que todas estaban afectadas por el SIDA, no querían ser reconocidas por los familiares sentados en el público. Pero el efecto catártico de la experiencia del performance dirigido por Arce las colmó de valor, de modo que todas decidieron quitarse las máscaras al finalizar el acto. Fue un momento impactante y tan conmovedor. En otro performance con mujeres latinas en Washington, D.C., Arce las dispuso en un círculo en escena para que relataran todas sus experiencias de abuso doméstico. Arce le pidió a cada una de las mujeres que leyera el testimonio de la otra en voz alta. El efecto regenerador de la catarsis se amplificó, alcanzando a la audiencia como una ola de mar que revienta al llegar a la orilla. Para concluir, es importante reconocer que el lenguaje artístico de Arce es emblemático de lo que el famoso curador de Documenta y 11, Ockwin Weser, llamó etnopoética, concepto que lanzó con su gran exposición antológica de arte y antropología en el 2012, titulada Intensa Proximidad, en el Palacio de Tokio de París. En Weser lo define así. El gran legado de la etnografía del siglo XX y su impacto en el mundo de la forma y producción visual no es simplemente la prodigiosa investigación que manifiesta ni el apetito voraz que busca una alteridad radical, sino que es la búsqueda estética y el hallazgo del encuentro etnográfico, un campo extraño de mitopoética sensorial en la cual la otredad se registra y se transforma en el campo visual de la cámara especulativa. Intensa proximidad es, de hecho, una especulación curatorial sobre la fascinación persistente entre la poética etnográfica y el arte contemporáneo. Una búsqueda en la política metastástica de la antidiferencia. Es más, a la antidiferencia le añadiría una ética postcolonial muy deseable. En Arce, esta noción de la etnopoética se puntualiza en sus reflexiones críticas del efecto de la cultura en ella
y en otros sujetos. Esa conciencia etnográfica es difícil de lograr, tratándose de sí misma y de su propia cultura. El antropólogo anhela adquirir esa visión desfamiliarizada estudiando su vida cotidiana. Sin embargo, más bien tiende a entrenarse en campos lejanos y exóticos, porque es más fácil objetivar lo distante que lo que toca a su propia persona. De modo que que pocos artistas han revelado su propio mundo con tanto brío, humor picaresco y con una agudez tan profunda y tremendamente conmovedora como lo ha hecho y lo sigue haciendo Elia Arce. Quiero de nuevo agradecerles a ella y a Sofía el privilegio y el honor de haber podido participar en este evento tan significativo para mí. Gracias. Muchísimas gracias, Surpic, por este análisis tan profundo y generoso que nos caminó desde una crítica al modernismo y su producción de una otredad, hasta ofrecer herramientas analíticas de cómo interpretar las prácticas sociales y colectivas desde la vocación, los arquetipos, hasta enfatizar también este efecto tan potente que tienen las prácticas de Elia, que como vos dijiste, también colman de valor a otros para asumir su propia historia y presentarse también en el escenario. Estaba pensando que también sucedió en The Fifth Commandment, que empezó como una obra en la que ella interpretaba todos los testimonios de los Marines y cuando la vieron por primera vez presentar los testimonios, colmó de valor para ellos también asumir su propia historia, ser participantes de ese monólogo que se convirtió en obra y ahí ella asumió el rol de Pinup, y permitió ese cruce del anonimato que sentían ellos que tenían que asumir a poder pues asumir su propio rostro, su propia historia y sus propias voces. Entonces, muchísimas gracias, Surpic. Vamos a pasar con Jasmine y luego conversaremos, intercambiaremos un poco más. Gracias. Adelante, Jasmine. Bueno, aquí voy a compartir mi pantalla. ¿Se ve bien? Ahí. ¿Me escuchan? Sí. Ah, Oh, apago mi audio, ¿no? sí. Ok. Ahora tengo más ganas de ser breve para que podamos pasar a la parte de la conversación. Pero, sin embargo, considero importante tomar un momento para reflexionar sobre cómo llegamos a este momento y el impacto de lo que estamos haciendo hoy, esta revisión largamente esperada de más de 40 años de creación artística y construcción de comunidad. Y por eso le quiero dar las gracias a Elia, quien a través de los temas que toca en su trabajo y su compromiso al diálogo, la conciencia social y su bondad de espíritu, nos ha reunido aquí hoy. Agradezco también el esfuerzo de Sofía en organizar esta conversación y por invitarme a compartir este tiempo con ustedes. Y por último, le doy gracias a Surpic por su análisis profundo que nos invita a reflexionar sobre los rasgos que definen la obra e intervención de Elia.
que a través de este análisis pensamos más sobre estos rasgos que existen en el espacio de la obra y que hacen que, perdón, y que la hacen destacar en el paisaje cultural y la historia del performance y del arte activista y como también el arte relacional, tanto en Centroamérica como en los Estados Unidos, ya sea por el lenguaje visual que utiliza, las referencias a las historias y los traumas que nos atraviesan y nos unen, y el llamado a la acción y la reparación colectiva. A ver, comenzó con esta imagen. Ups. En forma de respuesta al análisis proporcionado y también para introducir algo a lo que podríamos regresar en el momento de conversación, quería dar un paso atrás, fuera de la obra, y para regresar a esta idea de la etnopoesía como método de grabación y traducción, de crear registro de una obra de arte en su contexto cultural. Y con eso hablar un poco sobre la cuestión del archivo, la documentación y las formas mediante las cuales nosotras como historiadoras, curadoras, investigadoras, construimos historias y debatimos legados. Para llegar a ese punto, les cuento sobre mi experiencia al conocer a Elia y su trabajo, lo cual está relacionado con mi función como investigadora para la iniciativa LALAI, el Latin American y Latinx Art Initiative del Getty Research Institute. Como explicaré, este proceso de llegar a conocerla desencadenó una interrogación sobre los límites de la descripción archivística y la persistencia de las narrativas institucionales que aún resisten a conceder estatus o significado histórico, eso es, sin suficiente evidencia y pruebas extensas a las mujeres, las comunidades inmigrantes, afrodescendientes e indígenas. Y hablando, claro, desde mi posición geográfica en los Estados Unidos. Tomando en cuenta esta realidad, la LAI se lanzó en el 2023 con el objetivo de ampliar el acceso a materiales de investigación sobre el arte latinoamericano, especialmente en aquellas áreas que históricamente han recibido escasa atención de instituciones como el Getty y la Academia estadounidenses. Con ese objetivo, la LAI se enfoca actualmente en hacer contribuciones al campo de la historia del arte centroamericano. En la pantalla pueden ver las actividades que están en curso y algunas que están por venir, que incluye el desarrollo de recursos prácticos para apoyar la investigación, y al mismo tiempo, hemos estado investigando y buscando maneras de visibilizar los vínculos entre Centroamérica y Los Ángeles, que existen y sí han existido desde mucho tiempo en diferentes formas, como las redes de solidaridad que surgieron en los años 70 y proyectos culturales entre artistas y comunidades diaspóricas. Pero aún así, permanecen casi invisibles en el registro institucional. En eso, los principales desafíos han sido averiguar quiénes son esos artistas y conocerlos de nombre y dónde se encuentran estos archivos. Y como he aprendido muchas veces, si le preguntas a suficiente gente, alguien tendrá la respuesta. Y eso sucedió con esta pregunta. Y para mí esa persona fue Lira Ramos, profesora en la Universidad Estatal de California en Los Ángeles y la directora del Central American Memoria Histórica Archive en la misma universidad, quien me contó del trabajo de Elia inicialmente y de sus enlaces a instituciones reconocidas aquí en Los Ángeles.
como me convencí de inmediato de que ella podría ser candidata para una historia oral dada su conexión a Los Ángeles. Fui directamente a nuestros fondos, los del GRI, para no encontrar nada, salvo por unos anuncios y reseñas publicadas en el Los Angeles Times y un capítulo de libro, lo cual me pareció extraño, sobre todo porque sabía que ella había presentado en los espacios de performance más reconocidos de nuestra ciudad, como LACE, Los Angeles Contemporary Exhibitions y Highways Performance Space, que fue cofundada por Linda Fry Berman, la editora de la revista High Performance, que es en sí mismo una emblema de la escena de teatro y performance en Los Ángeles, y todos con fondos documentales en el Getty. Al principio dije que ella se manifestó en el archivo, ya que encontrarla en él requirió que utilizara métodos más, digamos, creativos que los que habitualmente nos basamos para realizar investigaciones. Es decir, no es que ella no estaba en el archivo, algo que sucede con la mayoría de artistas centroamericanos que fueron sus contemporáneos en Los Ángeles durante los años 80 y 90, sino que no era posible encontrarla usando solo su nombre, ese descriptor que frecuentemente es la información más básica que podemos tener. Y aquí volvemos a la cuestión sobre los límites del archivo, específicamente los límites de la descripción archivística que por una parte resulta en la ocultación de información a partir de la revisión subjetiva de que se hace de los materiales disponibles y la decisión de conservar cierta información mientras se omite otra, y por otra parte, es estructuralmente incapaz de mantener la integridad de las prácticas colectivas y de comunidad de una manera que reconozca a todos los colaboradores por igual, lo cual fue el problema que más afectó la visibilidad de ella en nuestras colecciones. Fue solo después de que nos reunimos con ella en San José y de que ella pudo proporcionar más detalles sobre otros artistas con los que interactuaba y dar fechas específicas que pude regresar al archivo. Y allí estaba ella, en las carpetas etiquetadas con los nombres de otros: Bread and Puppet Theater, John Malpede, Los Angeles Poverty Department, y el folder para la edición número 61 de la revista High Performance. Encontré a ella. Ahí está, aquí, un texto que escribió y se publicó en la revista 61, su nombre. Al revisar esta nueva información, me preguntaba, y de esto podemos conversar más, ¿qué significa cuando un artista se hace evidente a partir de las conexiones que mantiene y de la comunidad de la que forma parte? ¿Qué nos dice esto sobre las formas en que nosotras, las investigadoras, llegamos a conocer la obra de un artista? ¿Y qué nos dice sobre el peso que le otorgamos a la evidencia que guarda un archivo institucionalizado? Para comenzar a abordar estas deficiencias, logramos grabar una historia oral con Elia. Trabajamos juntas durante 9 meses para construir colaborativamente un esbozo de su vida hasta el momento. A lo largo de más de 8 horas de grabación, cubrimos todo, desde sus primeros años y formación en Costa Rica
hasta su tiempo en Nueva York, California y Houston, y de regreso a Costa Rica, estableciendo conexiones entre esos fragmentos hallados en el archivo para aproximarnos a una versión más completa del legado de la artista. La historia oral se encuentra actualmente en postproducción, pero esperamos compartirla con todos ustedes en un futuro cercano. Y para terminar esta breve ponencia, aquí pongo imágenes del performance que Lalai ayudó a realizar en el espacio Red Cat de Los Ángeles. Y podemos usar estas imágenes como punto de transición para seguir hablando, sino sobre el proyecto de visibilizar el arte centroamericano en Los Ángeles, de otros aspectos que hemos tocado hoy. Muchas gracias. Me encanta esta foto, por eso la incluí aquí, mi información. Muchísimas gracias, Jasmine. Eh, Muy fascinante realmente escuchar lo que ha sido como tu proceso de investigación como parte del Getty y de la LAI, y era sumamente importante tenerlas a ustedes dos aquí en este panel juntas por realmente esta dialéctica que se forma, ¿verdad? O sea, justamente lo que Surpik aprecia y destaca del trabajo de Elia y la disolución de epistemes modernos, de la centralidad del autor, de la representación, del universalismo, del individualismo. Y lo que logra Elia en términos de su práctica social es precisamente el reto que Yasmin se confronta a un archivo que opera como una tecnología moderna y cómo se va repensando ese archivo para hacer manifestar a Elia. Entonces realmente es muy interesante esa convergencia entre sus dos formas de acercamiento a Elia. eh, y bueno, quiero hacerles un par de preguntas. Antes de empezar, quiero también invitarle a los públicos a que nos puedan escribir sus preguntas o comentarios por medio de los comentarios de Facebook, y también, por supuesto, que nos acompaña Eli aquí y es muy importante también que escucharla y que responda a estas provocadoras presentaciones. Y quería comenzar las preguntas también invitándolas a situarse a ustedes como investigadoras. Hice una pregunta similar en el panel anterior sobre la obra de Mimia, y es tal vez preguntarles qué les ha implicado a ustedes, como también investigadoras migrantes en Estados Unidos, qué significa investigar desde esa experiencia migrante para ustedes, qué métodos les ha permitido esa migración, esa historia de vida, en replantearse ustedes qué significa investigar e investigar otras prácticas artísticas también migrantes. Y Surpik, tal vez te paso la palabra primero a vos. No te escuchamos. El audio donde no es. Gracias. Listo. El trabajo de Yasmín es sumamente importante. Yo estoy muy feliz que se esté haciendo esa historia oral y que se estén compaginando, digamos, ah, los diferentes recursos por el cual se llega a la obra de ella, porque realmente no es fácil. Hasta para mí misma, que he seguido la obra por 30 años, la verdad es que cuando lo busco hoy día en el internet es difícil, porque como dice ella, está más reseñado por aquellos colaboradores que ella tuvo que por ella misma. Cosa extraña, ¿no? Porque, por ejemplo, yo encontré bastante material con un filmógrafo, un videógrafo que hizo muchas ah, documentaciones de sus obras. ah, este, ah,
¿cómo que se llama ahora? Se me pasó el nombre. Pero y veo que está casi una cantidad de obras filmadas allí bajo el nombre Elbert, ¿cómo que se llama ella? Elbert, este, Lawrence Elbert. ¿ah? Lawrence Elbert. Lawrence Elbert. Y Lawrence hizo muchas filmaciones de las obras de ella y resulta que en el site de él salen una cantidad de obras de ella, pero cuando uno la busca a ella en particular no las consigue. Entonces, o sea, yo creo que hay que abrirse mucho hacia todos los colaboradores de ella para encontrar justamente cosas importantes. Como dije, ella tiene una obra prodigiosa, o sea, muy prolífica, digamos. Y es importante tener documentación de todas ellas porque yo sé que se hizo, ¿verdad, Elia? Existen esas documentaciones, eso es lo más triste que están por allá y que son realmente importantes, absolutamente todas. Así que yo espero que la Getty realmente vaya encontrando una a una todas ah, sus performances, porque yo considero que todas son importantes, hasta las más experimentales, hasta las más experimentales que se hacían en lugares informales, digamos. Si consiguen esas documentaciones, creo que son muy valiosas. Porque como digo, ella estaba siempre innovando formas de representar al otro o de presentar al otro, como dije, porque ella no lo representa. Y la verdad es que en ese sentido, ella estaba creando un conocimiento relevante, importante dentro de la etnografía contemporánea. O sea, de toda la obra de ella tendría un valor más fantástico para los antropólogos actuales. Y cómo, tú me preguntabas que cómo accedí yo a la investigación desde el punto de vista de haber sido inmigrante. Bueno, yo la verdad es que estudié mucho y me involucré muchísimo con la Universidad de Rice. Yo pasé muchos años estudiando historia del arte con uno de los visionarios más importantes que daba clases allá justamente de un punto de vista mucho más inclusivo que el que se presentaba, digamos, como historia del arte de mainstream. Era el profesor Thomas McEvoy y él fue muy responsable de mi formación, de mi manera de pensar, fue mi mentor en muchos sentidos. Y luego, cuando me encontré apoyada por los antropólogos de Rice, pasé como 4 años estudiando con ellos. Entonces, o sea, yo la verdad es que por necesidad fui buscando siempre, ah, digamos, académicos y filósofos y personas que me podían asesorar, digamos, en la búsqueda de esa base teórica, ¿no? Y lo hice en la medida que avanzaba dentro de mi propia investigación en Transar. También estudié con una filósofa ah, que era, digamos, la mano derecha de Dominique de Menil. Ileana Marculescu era una gran fenomenóloga y con ella estudié 2 años. O sea que mi investigación es una especie de compendio ah, de campos interdisciplinarios, ¿no? Además de la arquitectura y todo ese tipo de cosas, pero en realidad yo me concentré mucho más en antropología y arte. No. Que me parece muy interesante esta centralidad de la antropología y la etnografía, porque, bueno, antes de que empezáramos el conversatorio live, estábamos conversando un poco. Y bueno, tú decías que empezaste a estudiar en los 60 y pienso que en Estados Unidos la creación de los departamentos de Ethnic Studies en realidad fue hasta los 70s, 80s. Entonces, anterior a eso, la antropología es una disciplina que permitía precisamente como ese acercamiento al otro. em, y un poco de construir estas otras como epistemologías o formas de ver el mundo desde una perspectiva como
occidental universalista. Entonces también creo que es muy interesante que desde ese otro lugar y ese otro momento se llega a esta interpretación de la obra de Elia desde la antropología y bueno, del trabajo que vos has seguido haciendo también como curadora, Mm. artista en Transart. Y me interesa también saber para Jasmine eh, cómo más bien para ella se piensa la investigación desde la migración y la diáspora y cuáles son sus herramientas investigativas. Mm, Es interesante porque yo llegué a este interés que tengo hoy en día en investigar los artistas centroamericanos que están en Los Ángeles, ah, después de ir a El Salvador, y estudiando ah, los proyectos colectivos y la práctica de la colectividad en El Salvador. Fue donde me contaron de esta historia que no había tocado en mis estudios, por supuesto, porque el estudio del arte centroamericano en los Estados Unidos no existe. Hay unos profesores ahorita, unos académicos que sí están desarrollando Central American Studies, estudios de centroamericanos, y desde allí hablan del arte, de la cultura, de las expresiones culturales. Pero cuando se trata de la disciplina de la historia de arte, donde me formé yo, no se toca Centroamérica porque los archivos no existen, porque no hay suficiente información ahí, y eso es pura mentira. Pero me tocó ir a El Salvador y estar en conversación, en comunidad con artistas, allí ir a la biblioteca de la UCA para encontrar esos fragmentos de Los Ángeles que me dije, pues sí hay algo ahí, ¿por qué no los encuentro? Pero eso pasó con Elia, que tomó eh, esa investigación anterior, pero también esas conversaciones entre la comunidad aquí y la diáspora, gente como Lira Ramos en Cal State LA, que ha desarrollado este proyecto de investigación de centroamericanos en el espacio cultural de Los Ángeles. Específicamente 8 personas que en Los Ángeles, que han trabajado en Los Ángeles y han desarrollado el pensamiento alrededor de qué es Centroamérica y qué es la comunidad centroamericana aquí. Um, y fue a través de esas conversaciones que después pude seguir la investigación. Pero sí, ahí vamos poquito a poquito. No es realmente Pero importante. Ujú, Adelante, Surtik. mira, te quiero hacer una pregunta, Jasmine. ujú, Yo me pregunto si es difícil justamente documentar y hacer registros de obras performáticas comparadas con obras, digamos, de matéricas. O sea, claro. porque yo considero que a veces en las instituciones hacen una gran diferencia y es difícil ver que, digamos, que se estén creando archivos de performance. Lo hacen Ujú, mucho más cuando la obra es matérica y es cuestiones que se pueden exponer como, ¿verdad? ujú. Como obras individuales y materiales, pues. Sí es difícil, pero sí existen esos archivos. Y en un espacio como el Getty, que que sí tiene un enfoque en Los Ángeles, en las prácticas contemporáneas.
hay ese interés, solo que no se ha expandido afuera de esos artistas o espacios emblemáticos, que digamos. Ujú. Pero esa es una pregunta que tenía para Elia y no sé, ¿la puedo hacer? Ok. Am, si nos puedes contar un poco sobre cómo ha cambiado tu idea sobre la documentación, y cómo lo has repensado a través de los años. Bueno, yo estaba haciendo un comentario sobre esto en un taller que acabo de dar aquí en Costa Rica de performance en el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo a través de un festival internacional de teatro iberoamericano. Primero que fue maravilloso que me invitara a un festival de teatro iberoamericano, empezando por ahí, para hacer un taller sobre la performance. Eh, entonces ya eso es eh, como una nueva apertura que existe, además de el poder hacerlo a través del museo, ya es otra apertura que existe, porque es un poco como comenzar a hacer las interacciones, ¿verdad? Interdisciplinarias. Y les contaba que una de las cosas importantes era que ellos pudieran documentar su trabajo. Y al mismo tiempo me estaba acordando que nosotros en los 80 veíamos muy mal visto el documentar nuestros trabajos. Y era mal visto porque era como si fuera algo egocentrista. También era mal visto porque se consideraba que si uno estaba realmente haciendo performance, que el performance era vivo y que por lo tanto en el momento en que se documentaba uno estaba traicionando la forma en sí y que se perdía la pureza del trabajo y que además en ese momento no se consideraba tampoco mucho la diferencia entre un trabajo de performance filmado y un trabajo como documentado, mejor dicho, versus hacer una performance para la cámara. En el momento en que se comenzó a desarrollar mucho el de hacer el performance para la cámara, creo que se comenzó a tener un poco más de aceptación con respecto a la utilización de equipos fotográficos y equipos de video que fueran parte del trabajo que uno estaba haciendo y que estuvieran presentes y luego se comenzó a hacer un tipo de conversación o de diálogo que incluían este tipo de aparatos, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Em, entonces, hay muchos trabajos de performance que desafortunadamente no fueron grabados, que no fueron documentados. Pero también durante ese proceso yo también recuerdo que una de las cosas que yo comencé a decirles a mis colegas era, yo dije, yo creo que es importante que nosotros podamos documentar nuestro trabajo porque la historia es de quien la escribe y yo no veo que nadie esté escribiendo esta historia que estamos haciendo. Entonces, eso fue lo que hizo el cambio. Comenzamos como un acto político, en realidad, se comenzó a hacer este tipo de documentación, diciendo lo que vos, entre nosotros mismos, ¿verdad? Yo filmo lo que vos haces, vos filmas lo que yo hago, entre nosotros mismos. Uno le pedía a los amigos que vinieran a filmar, que vinieran a tomarte fotografías, un poco entendiendo eso. Para mí fue difícil al principio de decir, porque no era bien visto, pero sí tuve la claridad de que
eso era una situación política. Ujú. Sí, qué interesante, Elia, lo que tú dices. Eso es cierto, Ujú, ¿eh? No, y muy importante porque hasta cierto punto los artistas que empiezan a usar la cámara y se documentan, ujú. quedan siendo como los grandes pioneros cuando en realidad habían otros que estaban haciendo Es cosas. correcto, es correcto. Mm, Pero yo me acuerdo cuando trabajé con Gordon Matta Clark, que él se documentaba absolutamente todo. Ujú, mm. Estamos hablando en el año 68, 69. ujú, Este, eso era rarísimo. Se ujú, veía como algo realmente exoticísimo. ujú, Pero yo creo que él fue uno de los primeros que empezó a documentarse a sí mismo, ¿no? ujú, Y a documentar con fotografías también. ujú. Pero a mí me extrañaba muchísimo, de verdad, me parecía una cosa realmente fuera de orden, ¿no? Eh, pero tienes toda la razón, yo me pregunto realmente a cuántos artistas de performance habrá afectado esto, ¿no? Y toda la cantidad de performances que hiciste tú sin documentar. ¿Tú crees que tú puedas volver a revivir aquellas cosas, por lo menos por escrito? Hay algunas cosas que yo sé que existen en los diferentes, en los lugares, por ejemplo. Ujú. Porque, por ejemplo, yo le decía también, me acuerdo a mis estudiantes antier, les decía yo, necesitan conseguir a alguien que los documente. Y uno de los artistas decía, bueno, pero yo sé que lo van a documentar de tal institución. Entonces yo insistía, sí, pero eso es diferente. Porque, ¿por qué? Porque la institución tiene tu documentación. Entonces, una cosa es tener el poder de tener acceso a tu documentación y otra cosa es estar eh, pidiendo la documentación. Claro. Yo estoy ahorita, por ejemplo, en una situación en la que hay lugares que me han documentado que, que no quieren soltar el archivo, ¿verdad? Ujú, ujú, Entonces, es otra situación interesante, ¿verdad? ujú. Eh, eh, Aparte de que, perdón, aparte de que la documentación que tú te haces de ti misma es materia, o sea, de tu propio arte también, el correcto. cual tú puedes convertir en lo que tú quieras, o sea, eso tiene una gran importancia, obviamente. Correcto, Claro. claro que sí, claro que sí. Entonces eso es algo nuevo, digamos, con Ujú, lo que creo que algunas de nosotros vamos a tener que ver cómo solucionar ese tipo ¿verdad? De circunstancia que en el ujú. momento en que ocurrió no era algo que teníamos en mente, ¿verdad? Ujú, Y también hay una categoría de producción, Elia, que son una serie de performances que vos pensaste, pero que por lo menos entiendo yo que no escribiste ni presentaste. Por ejemplo, pienso que cuando estuvimos trabajando juntas, pasábamos muchas horas de testimonio y conversando y a veces surgía en la memoria ujú, la idea de una performance. Recuerdo específicamente una con una flor que creo que trabajaste con los Marines, ajá, en donde ibas marchando, ibas pensando, me quiere, no me quiere, me sí, quiere, no me quiere, y se iba como este gesto infantil se iba transformando en un gesto abrupto, pesado. Y entiendo yo que, por ejemplo, esa performance la pensaste, pero sí, no se escribió y no se hizo, ¿verdad? Entonces ahí también crea otra sí. Bueno, interrogante con el pero lo archivo. Ujú. interesante, por ejemplo, de esa, por ejemplo, fue que el Marín terminó haciéndola. Es verdad. Ujú, Sí. ujú. O sea, yo la Ah, hice porque nació de la experiencia, pero al final, Cameron White, uno de los marines con los que estábamos trabajando, terminó haciendo esa pieza, porque ujú, la pieza de The Fifth Commandment se iba transformando conforme nosotros también nos íbamos transformando, ¿verdad? Ujú. ujú. Es verdad, yo me acuerdo de esa escena. Sí, él la quiso hacer. Ah, Ujú.
Y aquí Pero qué bueno, Sofía, que tú viste la evolución de esa obra, porque esa obra, como dijiste muy bien, muy interesante cómo evolucionó del monólogo a incitar a los soldados, a los marines a que participaran, porque al principio era una cosa y luego se fue transformando hasta que ella se vio desplazada porque ya ella no estaba, digamos, ah, poniendo en su voz la voz de ellos, y entonces ella inventó el personaje del Pin-Up Girl, ¿no? Y ahí fue cuando toda la obra se convirtió en otra cosa, ¿no? Pero que yo de verdad que hoy día, como dije en mi texto, considero tan importante porque esa colusión del sexo con la guerra, de verdad, ha tomado una relevancia importantísima. Yo creo que cuando ella la hizo, parecía más bien, no sé, algo simpático, ¿verdad? Este, reconocible, obviamente, entre todas las guerras siempre ha habido esa figura del Pin-Up Girl, pero se veía como algo natural, ¿verdad? En cambio, ahora mirando, digamos, esa colusión de sexo con violencia, con el instinto de la guerra, o sea, se convierte en algo trascendental, algo importantísimo, ¿verdad? Y que le da a la pena, pero otro significado totalmente diferente. Este, es importante. Yo creo yo que tú quiero, puedes hacer otro quinto mandamiento. Vamos a tener que inventar el 11.º mandamiento. Surpik, yo quiero hacerte una pregunta porque precisamente hablando del tiempo y transformaciones, tú trabajas con Elia y conoces y has escrito sobre su obra desde hace casi 3 décadas y justo cuando recién te invitamos, nos comentabas que esta había sido una oportunidad para llegar a una síntesis de cosas que tal vez antes veías más cada una por su lado y realmente hemos estado conversando también como sobre los retos y la complejidad de analizar e investigar una obra como la de Elia. Entonces quería preguntarte cómo se ha ido transformando esas formas de investigar a Elia en ese tiempo y qué hallazgos que has tenido eh, y digamos qué es lo nuevo que aparece esta vez eh, que nos compartes sobre Elia Sí, claro, en porque este mira, momento. porque yo siempre estuve considerando primero que todo el enfoque de ella misma, porque ella me había dicho desde hace mucho tiempo que ella estaba buscando esa aura, digamos que el sueño de ella era dejar el aura de su cuerpo, de su estar allí en la obra. Y me llamó mucho la atención. Entonces, en un momento dado, ella hizo un experimento en Costa Rica con sus estudiantes, justamente trabajando ese problema, ocupando una casa y dejando huellas de cosas hechas, etcétera. Y eso fue lo que yo analicé en, en el ensayo que escribí para la revista, ¿cómo se llama? Escala, no, es, ¿qué me pasa? Este, hice la revista, bueno, ahora me viene, este, ah, en fin, y eso fue publicado. Entonces, ahí fue cuando yo me puse a estudiar a Benjamin, el Aura, etcétera, ¿no? Pero entonces cuando ustedes me pidieron que escribiera sobre el cuerpo y la desaparición del cuerpo, etcétera, yo me empecé a dar cuenta de que de verdad ese fenómeno estaba ahí en toda la obra de ella, durante todo el tiempo que ella creía que no lo había encontrado, ahí estaba, ¿no? Estaba en el momento en que ella se transforma en otro, estaba en el momento en que ella se cubre de barro, está en el momento en que ella se pierde en el cosmos. O sea,
esa obra está en todas las obras. Y entonces para mí eso fue una revelación, porque yo misma no lo había visto. Yo me había identificado con la búsqueda de ella. Y entonces, para mí, yo tuve que volver a escribir porque yo pensé que simplemente iba a, a citarme en diferentes textos que ya estaban publicados, pero volví a escribir el ensayo porque me di cuenta de que ese fenómeno ella lo ha estado experimentando desde el inicio, desde el principio. Entonces, bueno, ha sido realmente muy satisfactorio entrar en ese mundo, ¿no? Porque yo cuando publiqué el ensayo de la revista Gestos, que creo que es bastante importante, o sea, yo estaba analizando muchas obras de artistas latinoamericanos que prescindían del cuerpo, pero que sin embargo estaban haciendo statements, ¿cómo se llama? Importantes, ¿no? Como por ejemplo Har cuando habla de los muertos de Ruanda que no están, no están visibles, pero están en todas las cajas que supuestamente tienen fotografías, miles y miles de fotografías de las víctimas de Ruanda. O sea, ese efecto del cuerpo que no está es algo que el espacio, el, ah, el artista latinoamericano en sí lo ha desarrollado más que cualquier otro artista y que tiene realmente un significado político y es una toma de posición política, esa de hacer desaparecer el cuerpo. Entonces, a mí eso me llamó mucho la atención y por eso escribí ese artículo. Y fue después de haber ido a muchas exposiciones, yo creo que era Documenta, una que reunía tantos, ¿no? Y yo en ese momento incorporé a Elia porque pensé que Elia también era una artista. Pero en ese artículo justamente yo no había visto todas ah, o sea, no había visto las incidencias de la desaparición del cuerpo tan claramente como la veo hoy día. Y quiero hacerle unas preguntas a Jasmine, que en realidad nos las están haciendo desde Facebook y, y genera mucha, como problematización, ¿verdad? Esta cuestión de por qué Elia no aparecía en el archivo y si bien Surpic nos cuenta que hay una intencionalidad en la desaparición del cuerpo, por supuesto no, esto no se traduce en la desaparición de la historia, ¿verdad? Y aquí nos preguntan, por qué pasa esto, ¿verdad? Que dicen si es machismo, si es rechazo a la cultura latina, si son egos, si son celos, ¿por qué pasa esa desaparición del archivo? Y bueno, aquí alguien comenta algo que también comentaba Surpic, de si esto sucede con Elia, ¿cuántas otras mujeres artistas o cuántas otras mujeres artistas latinoamericanas o mujeres artistas latinoamericanas del performance estarán también invisibilizadas de los archivos? Entonces, tal vez nos puedes comentar un poquito más, Jasmine. Bueno, lo más probable y menos cínico que creo que pasa es que al registrar un archivo, el proceso de catalogación, perdón, es un trabalenguas para mí, am, es un proceso subjetivo, que alguien ve a un fondo documental, a todos los materiales disponibles y trata de clasificarlos de manera que esa persona piensa que un investigador, investigadora le va a ser útil para los que quieren encontrar la información. Pero eso resulta que la subjetividad de esa persona que está catalogando toda esa información surge en el registro. Porque si esa persona no tiene el conocimiento de
un artista tan importante como Elia no va a hacer esa conexión para un investigador. Am, y ahí viene, eso es más de la disciplina del archivo y es una pregunta que, ah, que he hecho de mis colegas que son archivistas, pero no sé cómo am, se repara ese proceso. Si es más de me interesan los métodos de archivo que pueden con artistas y esto normalmente es cuando es un fondo de una persona, una colección de una persona que se sienta con esa persona y van por los materiales y piensan más sobre cómo se puede expresar en el registro. Pero eso no puede suceder en un espacio como el Getty, que maneja tanta información. Pero sí es una pregunta que creo yo que deben enfrentar de alguna manera. Y las otras explicaciones más cínicas y más a lo fondo también, porque sí creo que hay racismo en el archivo, hay machismo en el archivo, um, y eso es cultural. Que no es que alguien venga a ver un fondo documental y diga, oh, no voy a, rechazo todas las mujeres que están aquí, rechazo los latinos. Es más de, ni lo piensan, que el lugar es un poco peor, pero sí es algo que se tiene que interrogar y pues eso tratamos de estar haciendo a través de la LAI en nuestras colecciones, pero el objetivo sería que otras instituciones hicieran la misma investigación en sus colecciones. Yo que te quería hacer una pregunta, Justin. Yo me pregunto si tus archivos son consultados por escritores, o sea, Sí. Me imagino que sí. pero, pero activamente o así, casualmente. Normalmente cuando alguien tiene un proyecto específico, llegan a Llegan allá. las colecciones Porque, especiales. porque yo he estado en la junta directiva del ICA, que es el archivo del Museo de Fine Arts, llevado por Mari Carmen Ramírez, ¿no? Ajá. Yo me acuerdo que ellos tienen un archivo fantástico, pero la mayoría de los artistas son artistas, digamos, expuestos en museos, que ya están, no tanto, digamos, archivos de performance y de arte vivo, porque todavía no creo que han llegado a cubrir eso. Ujú. Pero yo le dije a ella al principio que si tú tienes un archivo que no es activo, que no está activado, digamos, en realidad no sirve de mucho porque queda pasivamente olvidado, ¿no? Y Sí. entonces creamos una- un concurso para académicos y Ah, estudiantes graduados que se les da premios por los mejores escritos, digamos, ensayos que se escriban cada año usando el archivo. ujú. Y la verdad es que ha sido un éxito porque se han metido muchos estudiantes graduados y posgraduados que escriben ensayos basados en esos archivos. Yo creo que, Ujú, yo no sé si ustedes pensarían hacer algo, pero es algo que con pocos medios, de verdad, ujú, los estudiantes graduados y posgraduados se interesan muchísimo, porque además es el prestigio de haberlo hecho con un fondo de la Getty, ¿verdad? ujú, ujú. Pero, pero yo creo que es importantísimo el uso del archivo para generar ensayos críticos. Ujú. Estoy de acuerdo.
Y bueno, parece que también como el hecho de que sea un archivo que está en formación y Ujú, que sigue conformándose, también al investigar personas como Elia u otros, va confrontando sus propias categorías ujú, y, y organizaciones que ha tenido. Entonces es como otra forma, similar a lo que menciona Surpic, de seguir problematizando el Ujú, archivo y haciéndolo relevante, ujú, eh, y como una herramienta realmente que visibiliza a las prácticas sí, de la contemporaneidad. Y pienso también que desde este lado que vos llamás, Yasmin, más cínico, hay como una responsabilidad diferenciada pero compartida que no solo tienen eh, los archivistas o las instituciones, sino también incluso los mismos miembros de los colectivos artísticos, ¿verdad? ujú, De una responsabilidad de nombrarse siempre o tener como una ética de cómo se reconoce entre sí. Creo que también en la historia de Elia se ven esas complejidades de los colectivos y cómo los colectivos dentro de sí negocian, como decían, con los egos, con las formas de nombrarse, con quién recibe autoría, con quién cuyo nombre aparece de primero, ujú, ¿verdad? Por un lado esto y por el otro lado también pensaba en la complejidad de los contextos políticos en Centroamérica y cómo surgen situaciones que demandan que también haya anonimato, ¿verdad? ujú, Y creo que también eso surge, o me acuerdo en una anécdota de Elia, que en Nicaragua y en un trabajo que se estaba haciendo, Elia no pudo salir en una fotografía por algo que tenía que ver también con pues los riesgos políticos, etcétera, ¿verdad? Entonces creo que aparecen muchas capas, ¿verdad? De sesgos, tensiones, em, que van creando como esa bordadura o esa invisibilización del archivo. Y todavía tenemos unos minutitos más. Quería otra vez invitarle a quienes nos siguen escuchando que puedan hacer cualquier otro comentario o pregunta. Y también quería preguntarle a Surpic, que yo creo que ella toca tal vez de manera más tangencialmente con el tema de los arquetipos, por ejemplo, una concepción de archivo desde el performance. Pero quería preguntarte, Surpic, si se podría dar como ese salto de lo que vos comentas sobre la desaparición y del cuerpo de Elia para la vocación de otros hacia una concepción del archivo en la performance. Hacia una concepción del archivo. Ujú. Mm, O de la relación, ¿verdad? Pienso, por ejemplo, como en teorizaciones como Diana Taylor, que repiensa lo que es un archivo más desde la performance, el repertorio, o cómo funciona la performance con la evocación de la memoria colectiva, ¿verdad? Entonces ahí hay como una transformación de lo que es el archivo desde más las prácticas corporales, que pienso si eso es algo que a vos te ha interesado y si tal vez podrías comentarnos un poco sobre eso. mm. Es que la verdad es que yo te voy a confesar que yo soy probablemente de las personas menos archivadas que vas a encontrar. Desgraciadamente, yo todavía creo en esa primera ética de la cual hablaba Elia, de que es casi pecado, tú sabes, documentarse porque todo tiene que pasar. Es verdad, lo digo muy seriamente porque en mi práctica, en realidad, este, el diálogo que yo tengo con los artistas es tan privado que yo considero que si no, que si yo este, mm, violo esa privacidad, es casi como violar una privacidad entre el paciente y el psicólogo, ¿entiendes? Es muy intenso, muy personal. Y lo que sucede entre nosotros para mí es algo que yo nunca comunico al exterior, porque yo creo que en ese diálogo hay una especie de inseminación que ocurre, donde en nuestras conversaciones vamos encontrando mayores profundidades. Y yo nunca quiero tomarme el crédito, porque me parece
eso es lo que justamente mm, limita al artista. Es toda esa problemática de que, ay, ahora tengo que darle el crédito a quien, con quien colaboré y entonces, ¿cómo hago? Y esto es mío, no es mío. Y toda esa problemática es la que se desaparece en Transarte. Porque todo lo que ocurre entre ellos y conmigo, ahí yo no pido absolutamente ningún reconocimiento, cero. Y entonces, claro, yo tengo el placer de ver surgir la obra de formas, tú sabes, quizás más nutridas o más inspiradas o más radicales o con más valentía, digamos. Y yo sé que yo he puesto un granito de arena en eso porque las conversaciones me han llevado para allá, pero yo nunca me voy a poner a tomar el crédito por lo que, por lo que pasó en ese espacio. Entonces, claro, para mí lo que es la publicación, el archivo, todas esas cosas son casi dolorosas porque van en contra de mis principios. Y sin embargo, a mí me está pasando lo de Elia, que todos me dicen ahora, bueno, Surpi, ya es hora que te abras, que muestres quién eres, lo que has hecho. Y es que en realidad mi obra es eso, mi obra ha sido encontrarme en mí misma junto con esa relación intersubjetiva con los otros, ¿no? Yo dejé de hacer obra en el 97 porque en mi búsqueda hacia mí misma, y esa fue mi última obra, fue mi adiós al mundo del arte. Yo hice esa exposición en la Universidad de Rice que se llamó Sightings Ethnographic Report. Y en ella yo confesé que en mi búsqueda de mí misma a través del arte lo que encontré fue un narcisismo muy profundo. Y dentro de mi misma exposición yo invité a 12 mujeres más para que pusieran conmigo. Y entonces en esa relación con ella, yo decidí que uno se encontraba en una interrelación con el otro. Entonces de ahí en adelante decidí que yo más nunca hacía más obras y que mi obra era justamente la interrelación con otras personas, subjetiva y muy profunda, ¿no? Y bueno, y esa ha sido mi obra desde el 97. Pero cómo se objetiva eso? Se objetiva a través, como hace ella, a través de los otros. Y yo la entiendo perfectamente bien, porque es verdad, o sea, cuando tú le preguntas a ella de su obra, ella te va a hablar de todos los otros con los cuales ella se relacionó, ¿verdad? Que es bellísimo. O sea, yo la verdad es que yo entiendo las dos cosas y estoy muy feliz de que estén haciendo esta, este archivo tan importante de la obra de ella, porque es verdad, a la hora de la verdad, la obra existe, hay gente que debería de estar consultándola y escribiendo sobre ella, aprendiendo sobre ella también, ¿verdad? Porque son principios importantes, son principios humanísticos de verdad, yo creo que muy transformadores. Y, y desde mi punto de vista, esta es una obra que desmonta una serie de falsedades que hemos heredado del modernismo. Y eso es muy, muy importante. Yo tengo casi una campaña contra el modernismo, porque es la lengua franca de todos. Y sin embargo, como no podemos hablar de otra forma, estamos aprisionados en una serie de, de premisas que vienen con el modernismo. Eso del universalismo, que es mentira, o sea, eso de la autoridad del autor, que es el que dice la verdad, ¿verdad? O sea, el observador autoral, el tipo que tiene la verdad en sus manos y que, o sea, la presenta como si fuera la única versión de la realidad. No, eso no es verdad. O el dualismo del pensamiento, terrible, terrible. El dualismo está invadiendo todo, el media, todo, y no nos deja pensar, no nos deja pensar en todos los nuances,
nos, nos convierte en personas con prejuicios, personas que, tú sabes, que producen todas estas, estos- esta problemática, pues, toda esta problemática de binaria, ¿no? De ver al otro como un extraño y de no entender. Bueno, todas esas cosas realmente vienen del modernismo, desgraciadamente. Pero si no tenemos un modo de luchar contra eso con obras y con conciencia, tú sabes, que pongan a la gente de frente a, a, a esa, a ese dilema, no lo podemos resolver realmente. No lo podemos resolver, porque eso no se resuelve con teoría, se resuelve con haciendo que las otras personas pasen por una experiencia transformativa. Y el arte, pues yo creo que ofrece eso, ¿verdad? Ya estamos al límite, Exacto. pero realmente no puedo y no podemos dejar de enfatizar la importancia transformadora e histórica del trabajo de Elia. Em, Realmente creo que ha sido una conversación muy interesante y también cómo a través de Elia se exploran preguntas más amplias sobre el modernismo y lo que nos deja y no nos deja hacer en este presente tan complejo, sobre el archivo y la investigación de las prácticas sociales, eh, y también sobre la performance y los retos de investigar un medio como tal. Realmente quiero agradecerles a ambas, creo que ha sido muy enriquecedor y también Elia, muchas gracias por su trabajo tan comprometido, realmente estamos aquí por usted y creo que para las tres es un honor estar compartiendo. No sé si quisieras decir algo para cerrar o cerramos con esto. Gracias, Sofía. Agradecida, agradecida, agradecida Gracias, Elio. de estar aquí con ustedes. Un abrazo Gracias, para las tres y muchísimas gracias a todos los públicos. Estas conversaciones van a quedar grabadas y accesibles por el Facebook y también las vamos a estar subiendo en YouTube. Entonces, esperamos verles hasta la próxima.